Next on Link TV, Latin Pulse, news and analysis from Latin America as seen by Latin American media, followed by a panel discussion on the issues. Next on Latin Pulse, only on Link TV. The following program is an original production of Link TV. People in Venezuela have turned to violence to express their outrage following the closure of that country's oldest television station. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. There is fear in other Latin American nations that the Venezuelan model could be applied to news media elsewhere in the continent. Con el antecedente de Venezuela, tiene que hacernos sospechar a todos. This and more coming up next on Latin Pulse. Hello and welcome to Pulso Latino. I'm your host, Marcos Gutierrez. Our topic tonight, Venezuela in turmoil as the right of a country to manage its airwaves clashes with the right of its citizens to choose their media and sources of information. Rioting continues in the streets of the capital after the closure of Radio Caracas Television, a major television network in Venezuela. To some, this is a concerted effort to curtail freedom of speech in Latin America. Hay una ofensiva regional, por lo menos, contra la libertad de expresión. Students in Venezuela say they won't give away their freedoms without a fight and have taken to the streets to show their dissatisfaction with the government's actions, as we see in this report from Colombian television. Las protestas estudiantiles se han extendido a todo el país, donde decenas de manifestantes se han enfrentado con armas a la policía. A las protestas se han unido estudiantes de universidades e institutos que exigen respeto a la libertad de prensa. La Confederación de Centros Universitarios, que representa 17 universidades, convocó para hoy una movilización nacional. Cientos de personas han sido detenidas y se desconoce la cifra de heridos. Globovisión, another private television network in Venezuela, has been threatened by President Hugo Chavez for what he says are the network's calls for an uprising against his government. That network could very well be the very next victim in this political tug of war. Bueno, señores de Globovisión, yo les voy a alertar delante del país en cadena nacional de radio y televisión. Yo les recomiendo que se tomen un calmante, que cojan mínimo, porque si no, yo les voy a aplicar el mínimo. El Salvador's Canal 12 reports that the government's pressure against the Globovisión has already been felt by reporters and news managers. La historia en Venezuela es sobre más que la situación de seguridad o la tensión en las calles. Para muchos, esta es una historia sobre la libertad de expresión. Y medios informativos como Globovisión se han visto en la situación de tener que informar sobre una historia en la cual ellos son partícipes. Hola, muy buenas tardes. Porque al contar los dos lados de la noticia, dicen, son acusados por un gobierno que busca silenciar a la oposición. Es necesario ser cuidadoso. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado porque hay una cantidad de cuestiones legales que se han aprobado y además de señalamientos de parte de las autoridades que entonces nos hacen tener muchísimo cuidado con lo que digamos. Y ya estamos acostumbrados, ya tenemos más de 52 procedimientos administrativos y procedimientos judiciales abiertos en este momento. El gobierno, sin embargo, dice que Globovisión está violando la ley al utilizar las noticias en contra de su revolución. To those who oppose the closure of Radio Caracas Television, what Hugo Chavez wants to do is control the media and public opinion by replacing private commercial stations with government channels. Colombia's RCN reports this is exactly what happened seconds after the closure of Radio Caracas Television. RCTV sale de pantalla. Segundos después de la salida del aire de Radio Caracas Televisión, los venezolanos observaron en directo el nacimiento de TVS, televisora venezolana social. Los empleados y trabajadores de RCTV despidieron en medio de lágrimas el fin del canal y cientos de personas salieron a las calles para protestar por la medida que ha sido calificada de una represión contra la libertad de prensa. There is alarm in neighboring countries that this could happen to them. Ecuador's Canal 1 reports this holds especially true in their country, where President Correa has aligned himself with Venezuelan President Hugo Chavez.
El retiro de la concesión de Radio Caracas Televisión y la tirante relación del presidente Correa con los medios de comunicación hacen pensar en la posibilidad de un guión predefinido a seguir. En nuestro país sucede lo mismo. Puede decirse en un momento determinado, no le renueva a usted el contrato, y esta es una forma legal de suprimir, de clausurar un medio. Con el antecedente de Venezuela, tiene que hacernos sospechar a todos. Hay una ofensiva regional, por lo menos, contra la libertad de expresión. Una decisión de cerrar la frecuencia de un medio, quitarle la frecuencia a un medio, se podría encontrar justificaciones dentro de las críticas que se han hecho a los medios de comunicación. Para Jorge Vivanco hay un cheque en blanco que la ciudadanía le firmó al presidente Correa con un objetivo que no puede ser distraído. Liberar a la democracia, no para instaurar una dictadura. With us in our studio to discuss the issue of freedom of the press in Latin America is Francisco Barradas. He's a journalist from Mexico, and Daniel Coronel Castañeda, a visiting scholar at the Center for Latin American Studies at UC Berkeley. And from Washington, we are joined by Venezuelan ambassador in the United States, Mr. Bernardo Álvarez Herrera. Welcome to the program. Can you explain, first of all, to us why the license to RCTV was revoked? Well, it was not revoked, and this is very important to clarify. It was not renewed, which is completely different, because it's legal, it's under the Venezuelan law, and the concession of RCTV to use that frequency in Venezuela expired on the 27th of May, last May. So the government decided, following the constitution and the law, not to renew, and instead give that frequency to a public service television. The concept of a free press, Daniel, something intrinsic to the society, or should it be a universal right protected by all political or social systems, do you think? Bueno, primero que todo, el derecho a la libertad de prensa no es fundamentalmente para proteger de manera exclusiva al periodista o a los medios de comunicación, sino también para proteger a la audiencia y al flujo libre de la información. Y ese, digamos, es su principio básico y lo que lo anima. Por decir algo, la gente entiende a veces de manera restrictiva la libertad de prensa solo como la protección de un derecho de los que ejercemos el periodismo, y es realmente un derecho de doble vía. Es el derecho a la gente a conocer opiniones encontradas y diversas sobre lo que está pasando. Yo he escuchado con mucha atención al señor embajador y escucho que hay una justificación, digamos, legal, pero también entiendo que hubo una enorme disputa sobre cuál era la fecha exacta del final de la concesión de RCTV. Y también me gustaría preguntarle al señor embajador qué motivó esa decisión, porque pues el hecho de que esté justificada en el marco legal venezolano también implicaría que exista una explicación o una motivación para haber tomado la decisión de no renovar la licencia de RCTV. Por supuesto, el gobierno ha podido tomar la decisión de renovársela, así como no se la renovamos. Y hay unas razones para no renovársela, ¿no? El punto central ha sido, en Venezuela, desgraciadamente, una cosa es la libertad de expresión, y en eso yo creo que hay que ser muy claros en que hay que defenderlo. Han tratado de presentarlo la opinión internacional como que era el único canal crítico, de televisión crítico. Yo invito a cualquiera que se vaya al internet o que vaya a Venezuela y vea todos los canales privados de televisión y verá que ninguno de ellos es un canal favorable al gobierno. Perdón, señor embajador, pero quisiera que nos concentráramos un poco en lo que usted llama las razones que tuvo el gobierno. Porque voy a eso. ¿Cuáles son esas razones, señor embajador? Claro, voy a eso, como te digo. Nosotros creemos que se puede preservar, tiene que preservarse la libertad de expresión, pero que un concesionario, una televisión privada, es una concesionaria de un bien público. Y solamente se ve muchas veces el interés de esa corporación privada que es propietaria
y usa el espectro radioeléctrico, pero nunca se ha creado como una creencia de que no es posible regular y que no es posible realmente. El Estado debe cumplir su papel de controlar de que se esté haciendo un uso adecuado de ese servicio público. Es decir, en el caso el del Estado Canal 2, debe tener un control sobre la información a juicio del gobierno de Venezuela. No, usted está Pero diciendo una cosa que yo no estoy diciendo. Que debe No, controlar señor, el uso de ese espectro radioeléctrico. No, pero déjeme escuchar, usted como Sí, que no sí. me está quedando, hágame el favor y me escucha. Lo que le estoy diciendo yo a usted es que la libertad de expresión significa que todas las voces se puedan escuchar. Significa que si usted tiene una concesión que le ha dado el Estado para informar, debe permitir que fluya la información. Usted puede tener su opinión, pero tiene que también permitir que hayan otras opiniones que también se escuchen. ¿Qué es lo que ha pasado en América Latina? Que los propietarios de los medios, las únicas voces que se escuchan son las que ellos quieren que se escuchen. Y esto lo saben la mayoría de los periodistas que trabajan en nuestros países. Ahora, el otro punto... Señor embajador, ¿cómo no? Usted habla de que hay otros canales críticos en Venezuela y en este momento sí lo sabemos, Globovisión es un canal crítico que está siendo demandado por el gobierno de Venezuela porque ustedes afirman que intenta alentar un magnicidio contra el presidente Chávez. Bueno, ¿demandado dónde? En Venezuela, en su país. Sí, usted está equivocado, no está demandado. El ministro de Comunicación, William Lara, anunció que lo iba a demandar por incitación al magnicidio por cuenta de unas imágenes sobre el atentado al Papa Juan Pablo II dentro del recuento de lo que había sido la historia periodística de RCTV. Mire, Globovisión no es el único canal. Hay otros canales, está el canal Televen. Por cierto, el propio canal RCTV, que nosotros lo habíamos dicho, si nosotros íbamos a proscribir a un canal, lo proscribíamos de verdad, pero RCTV como empresa, no utilizando el espectro radioeléctrico que utilizaba hasta mayo, pero está transmitiendo su noticiero en Venezuela y está trabajando por internet y puede ir al cable cuando quiera. Ustedes lo dejan hablar siempre y cuando la gente no tenga posibilidad de verlo. ¿Quién dijo? Pero es que eso no es así. Pues si usted lo está proscribiendo de la señal abierta, lo está sacando del aire. No, yo no estoy proscribiendo. No, yo estoy renovando. Yo no estoy renovando una concesión. Pero pues eso digamos, es una sutileza legal porque, como se lo había dicho desde la primera pregunta, el término de la concesión ya era bastante disputado. ¿Quién dijo eso, señor? Señor, hubo una demanda en Venezuela. Lo dijo el mismo grupo. Lo dijo la Sociedad Interamericana de Prensa. Usted no está informado, señor. En Venezuela pero señor hay una ley. Yo me temo que es usted el que no está informado. Si ustedes conocen las declaraciones de su ministro de Comunicaciones, William Lara, sobre el canal Globovisión, sobre la incitación al magnicidio. Estamos hablando de que usted dice que había problemas. No, perdón, señor embajador, usted no es el que determina usted no es el que determina el tema sobre el cual estamos hablando. Estamos hablando de libertad de prensa, señor embajador. Perfecto. Y por fortuna este es un país en donde se pueden hablar, donde se puede hablar ampliamente. Y en mi país también. Y podemos llegar a un acuerdo. En mi país también. Podemos llegar a un acuerdo de que hemos estado en desacuerdo. Voy a referirme específicamente al caso mexicano y a lo que refirió el embajador de paso sobre lo que sucedió con la ley federal de radiocomunicaciones en México recientemente. La Suprema Corte de Justicia acaba de recomponer una situación que el anterior Congreso de México había aprobado, una ley para que las dos principales televisoras del país resultaban beneficiadas a las claras con las reformas legales que se hicieron. Se ponía a subasta cualquier nueva señal de radio o televisión que pudiera usarse en México. Y esto, a juicio de la Suprema Corte, que apenas hace unas semanas acaba de revertir toda esta situación, era un exceso, porque se restringía, se marginaba a muchos sectores sin poder económico suficiente para poder subastar por una señal, para tener un canal de televisión o para tener una estación de radio. Eso acaba de ser modificado y la ley de radiocomunicaciones y la ley federal de radio en México de nueva cuenta, digamos, entra a un sistema de normalidad democrática como sucede en muchas partes del mundo. Es cierto, las señales
todas las transmisiones aéreas que utilizan la radio y la televisión son propiedad de un país y son propiedad de su pueblo. Pero en el caso venezolano, como ha estado más que probado, ha habido una manifiesta voluntad autoritaria del presidente Hugo Chávez para impedir que quienes no son favorables a su política sean acallados. En México acaba de presentarse un caso similar, no se llegó a este extremo, simplemente actuaron los poderes del Estado. No, pero usted me perdona, señor, pero el señor del amigo de Colombia, de México, acaba de hacer unas observaciones que son completamente falsas. En Venezuela, señor amigo mexicano, el 100% de los periódicos son privados. El 90% de las radios en Venezuela son privadas. La mayor parte de las televisiones son privadas. Hay televisiones por cable, hay televisiones regionales, todas privadas. ¿En cuántas televisoras interviene el Estado del gobierno venezolano, señor embajador? ¿Cuántas televisoras tiene ya en este momento el gobierno venezolano? Ya le voy a decir. Sí, usted sabe que hay varias frecuencias. Pero escúcheme, ya le voy a decir. Está el canal Venevisión, es privado. El canal Televen las estatales, es privado. señor embajador. Bueno, ¿En cuántas televisoras está invirtiendo el gobierno de Hugo Chávez en este momento? Dos nada más. Dos. ¿Dos nada más? Sí, señor. Bueno, caballeros, me parece que... No parecieran dos, señor embajador, porque tendríamos que contar Venezolana de Televisión, la televisora estatal, la nueva señal TVS. Tendríamos que contar... No, es una televisión de servicio público. Véala para que usted vea. Bueno, si se entiende servicio público, se entiende como servicio público, servicio al gobierno, tendríamos también la experiencia del canal Telesur. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted ha visto Sí, TVS? señor, ¿A dónde la vio? ¿A dónde la vio? Tuve el gusto de verlo e inmediatamente silenciaron a RCTV cuando empezó la transmisión porque así... No silenciamos, señor, se le acabó la concesión. Please don't go away, because when we come back, we'll continue this conversation about freedom of the press in Latin America, and we'll tell you how close to home are reporters being killed for doing their job. Venezuela's decision to close or revoke the operating license of Radio Caracas television has created quite a stir beyond its borders. The U.S. has been very critical of that decision, as we see in this report from Mexico's Once Noticias. El lunes, la secretaria de Estado estadounidense demandó al secretario general del organismo viajar a Caracas para redactar un informe sobre este hecho. In keeping with Article 18 of the Democratic Charter, we urge the Secretary General to go to Venezuela to consult in good faith with all interested parties and to present a full report to the foreign ministers through the Permanent Council. La idea fue rechazada de forma tajante por el gobierno venezolano, por lo cual ni siquiera se sometió a votación en la sesión plenaria. A Venezuela se respeta. Los Estados Unidos de Norteamérica y su gobierno, más temprano que tarde, tendrán que aprender a respetar la soberanía de nuestros gobiernos y de nuestros pueblos. The United Nations itself seems to be concerned about the safety of Mexican reporters. Many see this violence against Mexican reporters as a way of controlling the media in Mexico. Latino America TV reports this kind of violence seems to be on the uprise. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que mira con preocupación el creciente número de amenazas y ataques contra los derechos humanos de los periodistas. En un seminario internacional sobre la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión que se celebra en la Ciudad de México, la ONU reprochó al Estado mexicano el no haber investigado efectivamente estos ataques y amenazas, con lo que dijo se ha generado un clima de impunidad que acaba por restringir de manera directa o indirecta la libertad de expresión.
En los primeros meses del año 2007, el panorama para el trabajo de los medios de comunicación en México se advierte marcadamente sombrío, con casi 40 casos de agresiones físicas a periodistas, incluidos 2 asesinatos y 2 desaparecidos. Ese aumento en las agresiones a los trabajadores de prensa se reportan en el marco de una declarada guerra frontal del gobierno contra el crimen organizado, donde miles de policías y militares participan en vastos operativos en varios estados del país. El año pasado registró la mayor violencia contra periodistas en México en los últimos años, con 10 asesinatos, y la tendencia va en aumento. We've just seen Condoleezza Rice demand an OAS investigation on the situation in Venezuela. At the same time, we've seen how reporters in Mexico are dying for exposing crime and corruption. Should the United States be as concerned about Mexico as it is about Venezuela? La primera pregunta para Francisco, en inglés o en español. No es solamente el narcotráfico quien está asesinando periodistas, o más bien es el narcotráfico aliado con el gobierno mexicano en sus distintos niveles, el gobierno mexicano quien está asesinando periodistas. Porque el gobierno mexicano ha tolerado por muchos años esta situación y en este momento la muerte de periodistas en México, que es alarmante, estamos hablando de 10 periodistas fallecidos el año pasado por causa de la violencia, ha sido las investigaciones para resolver estos crímenes propiamente es inexistente. Yo te puedo mencionar en este momento, Marco, los casos de Héctor Félix, 1988 en Tijuana, de Francisco Javier Ortiz Franco, también en Tijuana, sucesor de Héctor Félix en el semanario Z, de Alfredo Jiménez en Sonora, y en resumen, Alfredo Jiménez en Sonora en 2005, y en resumen, cuando las averiguaciones nos llevan a ¿qué? A policías o políticos detrás de estos crímenes, policías y políticos vinculados con narcotraficantes. ¿Quién está asesinando periodistas en México? México le ha quitado un triste récord a Colombia que ostentó por muchísimos años, que era ser uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Ahora estamos en el 4º lugar y México, digamos, después de Irak, ocupa el primer lugar en cuanto a asesinatos de periodistas. Tal como lo decía Francisco, detrás de eso generalmente hay grupos irregulares, pero no se puede alegar la inocencia de nuestros gobiernos en eso. Hay unas enormes dosis de impunidad. En Colombia tampoco hay un solo autor intelectual por el asesinato de un periodista en la cárcel. Amenazar de muerte a un periodista no es siquiera un delito, no está siquiera tipificado como una conducta que sea sancionable ante la ley. Entonces, todo eso ha animado a los depredadores de la libertad de prensa. Nosotros en Colombia, pues, podemos decir que los que causan mayores asesinatos periodísticos son los grupos paramilitares, después los funcionarios corruptos, después la guerrilla y después la criminalidad común. Pero al final del día, todo eso se vuelve uno solo, porque hay cierta tolerancia hacia el accionar de estos grupos irregulares y se crea el hecho cierto de que no hay posibilidad de ejercer libremente la profesión periodística, aunque la ley, la Constitución la garantice. Volviendo al tema original, Bernardo Álvarez Herrera, embajador de Venezuela a los Estados Unidos, ¿por qué cree usted que los Estados Unidos está haciendo tanto escándalo por Venezuela y no tanto por México? No, fíjese, yo creo que hay que hacer un comentario, ¿no? Porque cuando escucho a los dos compañeros hablando del caso de Colombia y de México, me pregunto yo, ¿por qué las grandes cadenas noticiosas, los monopolios que hay en América Latina, los grandes medios, sobre todo la televisión, ¿por qué no refieren todos esos terribles casos que están planteando de México y de Colombia y no les dan por lo menos la misma cobertura que le han dado a la decisión que hemos tomado nosotros de no renovar una concesión de un canal privado? Yo tengo una teoría de por qué no lo hace, señor embajador. ¿Me puede dejar terminar? Pero déjeme terminar. Por favor, déjeme terminar. Porque el tiempo nos está ganando. Bueno, déjeme terminar. ¿Qué es lo que yo creo que está ocurriendo? Lo creo que está ocurriendo y que es el debate de fondo que hay que dar. Y el problema es, ¿cuál es la democratización de la información? ¿Cómo se permite que toda la información, que verdaderamente pueda haber un acceso pleno
del pueblo, de la gente, a las distintas fuentes de información, que no haya lo que se llama el monopolio de la información, que no haya incluso a veces hasta los silencios voluntarios que se tienen sobre determinados temas porque no son los que les interesan. Y eso tiene que ver básicamente en América Latina con un problema que lo menciono nada más. En nuestros países, desgraciadamente, sobre todo en las televisiones, pero también en los periódicos, no hay una independencia entre la línea editorial y la línea informativa. Por lo menos el ejemplo venezolano, es el caso venezolano. A todos nos afecta eso por igual. Y si además de eso hay una concentración del poder en muy pocas manos, entonces al final lo que tú tienes es que unas pocas manos son las que pueden determinar qué se dice y qué no se dice. Y es un buen ejemplo de cómo el caso de la no renovación revienta por todas partes, la CIP, todos los propietarios de medios, pero casos tan importantes como el que está mencionando el amigo de Colombia no tienen la misma cobertura que tiene el caso venezolano. Muchísimas gracias a los tres por toda esta información que nos traen. Damas y caballeros, when we come back, we'll meet a prolific swimmer who could actually care less about free press in a moment. How many laps can you swim in a pool? 2, 5, 10, 20 at the most? A penguin has broken the penguin record for distance swimming by swimming from Cape Horn at the tip of South America to Peru, thousands of miles away, as we see from this report from Chile's Tele 13. Esta ave habría nadado miles de kilómetros desde Magallanes para llegar a la Reserva Nacional de Paracas, que se ubica al sur de Lima, batiendo el propio récord de su especie. Uno de sus compañeros, si de viajes osados se trata, llegó hasta Río de Janeiro. El pingüino magallánico tenía una herida en el ala derecha, pero gracias a los cuidados de los encargados de la reserva, ahora se encuentra bien. A long swim and a breath of fresh air in today's world. This is all the time we have. I trust you enjoyed today's program. I'd like to thank our guests here in San Francisco, journalists Francisco Barradas and Daniel Coronel Castañeda, a visiting scholar at the Center for Latin American Studies at UC Berkeley. And in Washington, D.C., Venezuelan ambassador in the U.S., Mr. Bernardo Alvarez Herrera. I would also like to thank you at home or in the web for being with us today. We would also like to thank American University in Washington, D.C. and the students at the School of Communication who are helping with the research of this particular program. Join us next time when we take a closer look at Latin America through the eyes of Latin American media. For more information about Pulso Latino and Latin America, log on to linktv.org. My name is Marcos Gutierrez. Thanks for watching. We'll see you next time here on Latin Pulse. Latin Pulse was made possible thanks to the generous contribution from the John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Pulso Latino ha sido posible gracias a la generosa contribución de la Fundación John D. y Catherine T. MacArthur. This program is brought to you by Link TV for educational and non-commercial use only. Link TV is the only U.S. network dedicated to global and national news, uncompromising documentaries, and diverse cultural programs. Programs that connect you to the world.